Una de las reglas de oro, no solo para la política estadounidense, Washington, en general para cualquier circunstancia de política pública, pero sobre todo en una capital tan cacofónica como es Washington, es que hay que saber distinguir entre el ruido y las señales. Y en los últimos 10 días, aproximadamente, han salido 4 distintos artículos, algunos de ellos directamente vinculados con México, algunos de ellos con respecto a la política en materia de lucha contra el crimen organizado que la administración Trump está empezando a diseñar y ejecutar, que deberían ser lectura obligada porque hay que conectar los puntos entre estos 4 artículos distintos. El primero de ellos, uno publicado en Reuters, hablando del papel que la CIA ha jugado desde hace mucho tiempo en la cooperación en la lucha contra el crimen organizado en México con distintas dependencias del gobierno federal, dependiendo del momento de la administración. A veces ha sido con una dependencia, a veces ha sido privilegiando otra dependencia. Un segundo artículo publicado en el Washington Post que refleja un debate encarnizado al interior de la administración Trump, en donde la DEA, con esta nueva política de la administración Trump de confrontar al crimen organizado, de recurrir al uso de la fuerza, como ya hemos visto en el caso de las aguas internacionales frente a costas venezolanas, a la designación de los grupos criminales como organizaciones terroristas en el continente, la pugna entre la DEA y otras dependencias del gobierno federal, en donde la DEA ha subrayado la importancia de recurrir precisamente al uso unilateral de la fuerza por parte de Estados Unidos para atacar operaciones del crimen organizado en suelo mexicano. Y 2 artículos adicionales en el New York Times, uno sobre cómo se ha ido desdoblando todo el operativo para arrinconar a Maduro, pero con la excusa del combate al crimen organizado y el despliegue de efectivos a Puerto Rico, a las aguas del Caribe, cómo esto se ha venido profundizando. eh, y otro también el New York Times, revelando que en los últimos 10 días la administración Trump, la Casa Blanca en particular, ha empezado a circular al interior de distintas dependencias del gobierno federal estadounidense un borrador de legislación para explícitamente autorizar a las Fuerzas Armadas a matar a integrantes del crimen organizado operando en el continente americano. Esto en gran medida como respuesta a la andanada de críticas que ha generado no solo en la oposición demócrata, incluso también algunas voces republicanas, las decisiones de volar 3 embarcaciones supuestamente cargando narcóticos en las aguas internacionales cerca de las costas de Venezuela. El primer hilo conductor entre todo esto, me parece quizá uno de los más importantes, es que de alguna manera esta administración está eh, reeditando con hormonas quizá la doctrina Monroe en el sentido de el papel preponderante estratégico de Estados Unidos en el continente, y esto junto con la visión trumpiana del presidente que parece pensar querer en un sistema geopolítico dominado por esferas de influencia a la antigüita, en donde Estados Unidos, su esfera natural de influencia para hacer y deshacer a como, a como se le dé la gana, es el continente americano, y de alguna manera, digamos, el corolario a esto es lo que ya empezamos a ver también de alguna manera de en la cabeza de Trump pensar que esta esfera de influencia se la tiene que conceder Rusia, porque en la cabeza de Trump él le concedería una esfera de influencia a Rusia en Europa y a China una esfera de influencia en el sureste de Asia. Entonces, primer tema aquí es la revisión geopolítica de una visión que pues muchos pensábamos ya desterrada en los pasillos del poder en Washington, que con todo este andamiaje, sobre todo vertebrado en torno a la lucha contra el crimen organizado, parece estar reviviendo. Pero segundo, estos artículos me parece que muestran 2 tensiones en particular que son especialmente relevantes para México. Primero, la tensión histórica que ha habido entre la CIA y la DEA en la política antinarcóticos. Hay que recordar que en la CIA hay una unidad, un departamento especializado en análisis, inteligencia y operaciones en materia de lucha contra el crimen
organizado. Hay que recordar esta especie de leyenda, run, de quienes argumentan que la CIA fue la que tuvo que ver de alguna manera con la entrega, la rendición de Enrique Camarena, agente de la DEA en México, a una de las organizaciones delictivas mexicanas, porque la DEA se había dado cuenta que la CIA estaba usando el contrabando de cocaína de Sudamérica por territorio mexicano, Estados Unidos, para generar recursos para poder fondear la famosa entrega de armas a la contra nicaragüense, el escándalo Irán-Contras de los 80. Y desde entonces ha habido enorme tensión operativa entre la CIA y la DEA, pero pues me parece que esto retrata de alguna manera esta tensión que nos impacta la manera en que las dos dependencias interactúan con sus contrapartes en territorio mexicano y la manera en que distintas dependencias del gobierno federal mexicano interactúan con la CIA, con la DEA y con las dos. Segundo, evidentemente, un tema que ha vuelto a brincar en estos días, que es esta especie de desconexión entre, por un lado, el gobierno estadounidense eh, cubriendo de loas a la administración, al gobierno de la presidenta Sheinbaum por tratando de alentarlo a seguir aumentando la cooperación en la lucha contra el crimen organizado, y por el otro, pues el brete y el predicamento que eso pone a la presidenta y a su gobierno, que pues hace todo por tratar de subrayar que pues no hay diferencia entre el enfoque actual y el enfoque de su antecesor, que digamos no están doblando las manos ante la creciente presión y la creciente insistencia de Estados Unidos, y esta tensión se va a seguir dando y se va a seguir expresando en público y va a generarle a ambos gobiernos, al mexicano por las presiones, al estadounidense porque va a parecer que hay disonancia entre lo que ellos están diciendo y lo que está respondiendo y argumentando el gobierno mexicano, pero esto va a ser una característica fundamental que vamos a estar viendo en las próximas semanas y meses de creciente presión estadounidense en el frente de la lucha contra el narcotráfico. Al final del día, me parece que estos 4 artículos que les he mencionado, que les he compartido y que les recomendaría que los leyeran, muestran primero los vértices de una nueva política interamericana estadounidense del garrote y de una nueva militarización en la lucha contra las drogas, y a la vez juntos conforman un aviso a México de poner a remojo sus vagas.